¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Como todos los días tenemos invitados interesantes tratando temas que les competen a ustedes y a la sociedad en general. Y el día de hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la CONAIE, con quien vamos a conversar algo muy interesante. Muy buenas tardes, Ercilia. Estimado Ronald y quienes nos están escuchando este medio de comunicación, un cordial saludo desde el Valle del Amanecer. Necesitábamos agüitas y ya nos cayó las aguas y esperando también que este feriado sea un espacio de reencuentro de las familias. Qué tan importante es tener esa familia unida, la visita que podamos hacer a nuestras vecindades, a los amigos, a los compañeros. Un bonito feriado para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bueno, y con esto vamos a arrancar. Hoy Ercilia Bustamante, vicepresidenta, Ercilia Castañeda, ya le cambié de papá, perdónenme, disculpe. Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la CONAIE. Vamos a conversar acerca de qué es lo que vemos y qué es lo que sentimos, cuáles son los resultados que hemos visto acerca del gobierno nacional. Así que si tienen dudas, preguntas, denle like, compartan y no dejen de comentar. Eh, su actividad, sus comentarios son importantes aquí porque la idea es que interactuemos, nos comuniquemos y también conozcamos las necesidades que se están generando a través de la sociedad. Bueno, iniciamos. Ercilia, vamos desde el principio. ¿Cuáles son los resultados que tú has visto que ha generado el gobierno nacional? Bueno, pues en Ecuador, así rápidamente haciendo un resumen, desde varios años, los últimos años ha estado en una situación bastante crítica y tanto es así, pues que en el 2023 se acudió a las urnas en el contexto de la muerte cruzada. Hemos estado también afectados a nivel mundial por el tema del COVID-19. Entonces ha venido una serie de crisis, tanto económicas, ambientales, y en esa medida, pues tenemos a un nuevo gobierno en 2023 y el cual también fue reelegido en mayo de 2025 en este año, pero ha generado algunas cuestiones que no ha sido posible dar una solución, una alternativa en temas sociales, económicos, políticos. Cada vez la situación ha ido agudizando. Me refiero, por ejemplo, en el tema del sistema hospitalario. No ha habido ni siquiera los insumos básicos. Estamos de insumos básicos, hablamos de gasa, de guantes, y tanto es que se declara en emergencia. A nivel educativo no ha habido docentes. Se entendía también el tema de inseguridad. No ha reducido. Recordarán que en marzo de 2024 se incrementó el IVA para combatir la inseguridad, pero si nosotros vemos con el mismo periodo 2024-2025, se incrementa casos de homicidios, por ejemplo, de 3.200 a 3.150. Pero ¿cuál ha sido la respuesta como tal? Por un lado, aprobar 5 leyes económicas urgentes. Entonces, ¿qué nos está dando esta situación? ¿Qué lectura podemos dar? Es que por un lado, la situación, estamos viviendo una situación muy crítica a nivel de educación, de salud, que es lo más elemental, de seguridad. Pero la Asamblea Nacional también aprueba leyes supuestamente económicas urgentes, pero que no ha dado respuesta. Y más bien, pues eso ha permitido que, por ejemplo, el gobierno nacional se autoperdone 96 millones de dólares que tenía deuda con el SRI. Hoy mismo ya estamos a días nomás para el referéndum y la consulta popular, que estaría costando 60 millones. Vemos los casos de corrupción de Progem, de la Fundación ANA, que no se sabe del destino de los fondos, origen y destino de los fondos. Entonces, da la impresión como que
Nos falta, hace mucha falta tener este diálogo, este conversatorio, estimado Ronald. Ronald, de conocer la realidad. En el contexto del paro nacional, por ejemplo, llega a Otavalo el presidente de la República A ver, cuando perdón que te corte. Vamos a ir por partes. Nos están pidiendo que hablemos un poquito del tema de la seguridad. La seguridad, el gobierno ofreció calmar el tema de la inseguridad que estábamos teniendo. ¿Cómo has palpado tú la seguridad actualmente? Ronald, justo esa última parte quería terminar y me gustaría terminar esa idea que me refería. Por ejemplo, ¿por qué hacía ese ejemplo de cuando el presidente llega a Otavalo? Por un lado, claro, la estigmatización de terroristas, pero más preocupante decir que en Otavalo éramos pescadores. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Ahí es un mensaje muy grande, nos está diciendo de que como ecuatorianos seamos como dirigentes, como autoridades, como estudiantes, nos hace mucha falta conocer a nuestro país. Y si nosotros no conocemos al país, nuestra realidad, solamente con las intenciones no vamos a lograr. Entonces, yo me remito a un ejemplo tan chiquitito. Imagínense no conocer la realidad social, económica, la realidad territorial. Imagínense cuando ya venía en helicóptero, no ha de haber aparecido por ahí un mar. Entonces, eso es muy terrible y eso también que en educación, que tan importante es que el tema de la materia de cultura, de cívica, hace falta no conocer. Entonces, ahora sí traslademos al tema de la seguridad. Entonces, con este antecedente, ¿qué nos está diciendo? Si los gobernantes no conocen los datos más elementales o solamente con una mirada física, no puede diferenciar en qué contexto, en qué realidad está. Eso nos está obligándonos pues que a hacer un esfuerzo para comprender y en tema de seguridad, cada día nosotros vemos, escuchamos a través de los medios de comunicación sobre todo en la costa ecuatoriana, que ha habido asesinatos en los centros de rehabilitación, las cárceles, ha habido asesinatos. Entonces, nos da a entender o nos explica que el tema de seguridad no se está tratando con responsabilidad a más de tal vez de un decreto, de una declaratoria, de una guerra interna, de conflicto armado interno, pero de eso no has superado. Entonces ahí considero, Ronald, que es importante que por un lado la ciudadanía también podamos exponer, pero por otro lado en el Estado como tal. Y cuando hablamos del Estado, no solamente me refiero al presidente de la República, sino de las diferentes funciones del Estado, como que da a entender que es lo poco o ningún esfuerzo se está realizando. La función judicial tiene mucho que ver desde la asamblea con todas las leyes, no está sintonizado con la ciudadanía. Y ahí hacemos emparejar también, ahora mismo ha propuesto reducir los asambleístas porque se dice que ahí está estigma de que los asambleístas serían vagos y como son vagos hay que reducir de 151 a 73. Pero con este mismo ejemplo vemos que no es una solución tan matemática, porque si fuese así, la pregunta sería, ¿por qué no solamente elegimos 2 asambleístas o 20 asambleístas o 30 asambleístas, sino más bien pues que es importante mejorar, sobre todo con una formación, con una capacitación. Es preocupante que los tomadores de decisión están improvisados, no conocen la realidad. Y esa es la corrupción más grande, porque una persona que asume un cargo para el cual no está preparado, no está respondiendo, está corrompiendo. Entonces, ahí es importante como ciudadanos también exijamos. Y ahora mismo, por ejemplo, en la consulta popular dice que se va a eliminar los fondos que están establecidos precisamente para formación y capacitación. Entonces, ¿cuál es el mensaje que está dejando el gobierno nacional? Que no hay interés en lo que es en educación, en formación, en capacitación, cuando lo correcto debería haber estado desde diferentes funciones del Estado,
dar la prioridad que las organizaciones políticas para postular a sus candidatos desde la Junta Parroquial hasta el presidente de la República deben tener esa formación, esa capacitación, que conozca lo mínimo del territorio. Pero muy preocupante cuando ahora a través del referéndum pretenda ese presupuesto que estaba establecido, entiendo que desde el 2008 hasta la actualidad, para el tema de fondo partidario permanente, para capacitación, formación, investigación, se ha asignado alrededor de 260 millones desde el 2008 hasta las elecciones del 2025, hasta este año. Sí, Entonces, ahí a esto, perdón que nos te está corte, a esto diciendo. quería acotar en el tema de inseguridad. Nos mencionan dos temas. La inseguridad está siendo ocasionada por bandas y grupos organizados, o también puede ser gestionada como un tema de marketing político, porque a través del miedo se puede posesionar las ideas de los que están al poder. ¿Cuál consideras que sea la inseguridad que vivimos? ¿Que es un marketing político para generar miedo, zozobra, y a través de este miedo y zozobra lograr los objetivos que tiene el presidente? ¿O si realmente son grupos organizados que están manejando y están atentando contra la vida de los ecuatorianos? ¿Qué consideras que es esta delincuencia, esta inseguridad esta inseguridad que estamos viviendo? Bueno, el tema de la inseguridad no es tan una zozobra que se está generándose desde la ciudadanía, porque allá en los últimos meses incluso a Otavalo ha llegado a las tiendas con estas amenazas y ha sido público los videos así, y en diferentes ciudades. Y los asesinatos son reales. Lo que sí es algo, una zozobra, es que se declara conflicto armado interno. Se incrementan los impuestos para recaudar, para combatir la inseguridad. Entonces, ahí, y lo que sí ha quedado es desde el gobierno nacional, se pretende generar zozobra cuando salen a las movilizaciones, en este caso del paro 2025, a jóvenes, a mujeres, de estigmatizar de terroristas y que estamos combatiendo a los narcotraficantes, a los contrabandistas. Entonces, sobrevolar con helicópteros permanentemente sobre la provincia de Imbabura, eso sí es generar zozobra. Eso sí es generar miedo, terror, y de esa forma, ¿qué nos está explicando? Es que nos hace entender de que desde el gobierno nacional, al no conocer la problemática, la causa como tal, entonces lo único que se ha generado es generar zozobra, miedo, terror. Y hoy mismo, pues, por eso yo me remitía a la pregunta del referéndum cuando dice, en vez de exigir de que las autoridades vayan preparadas, que no estén improvisadas, que no estén por el hecho de solo ser hombre o mujer, sino vayan hombres, mujeres preparados, de asignar desde el Estado, exigir a través de una escuela de formación política, que tengan esta noción de servir al país, a su provincia, a su cantón. Y cuando, por ejemplo, hoy mismo estamos atravesando una situación muy crítica en el tema de seguridad, casi muy poco o nada de esfuerzo se lo está realizando, más bien desde la justicia indígena ha habido, pues, aunque en unos casos ha sido estigmatizado, por ejemplo, de que las comunidades se han organizado, no les han permitido que ingresen tan fácilmente, aunque sabemos que en muchos casos han entrado con armas, pero ha habido esa unidad, digamos, sí, desde las comunidades para hacer la justicia indígena, de una y otra manera organizar para que los delincuentes no ingresen, pero sí ha habido casos que están incluso invadiendo territorios comunitarios. Entonces, muy preocupante cuando la misma propia función judicial tampoco no haga este esfuerzo, o la fuerza pública en el cual el Ejecutivo tiene a su mando. Por ejemplo, no se ha visto que haya una disposición, una voluntad, una decisión política en donde asigne a toda la fuerza pública, y en especial, por ejemplo, en la consulta popular del año anterior nomás, pues se
se autorizó para que los señores militares sean un complemento, un apoyo para la Policía Nacional para combatir la inseguridad, pero poco o nada se ve y eso es muy preocupante y ahí necesitamos que desde la ciudadanía que haya estas garantías, aunque si bien es cierto también la inseguridad está a nivel de región, pero como Ecuador, como país, no ha habido una decisión clara, contundente que permita a combatir la inseguridad. Entonces, esas situaciones sí deja mucho que pensar y de esa forma es muy lamentable decirlo, pero no se le ve con ese panorama a mediano, a corto plazo, una reactivación Ya. económica. Sí, a esto quería consultarte. ¿Se ven soluciones a la inseguridad? Porque lo que nos plantean aquí es claro. O es un marketing generado por por el gobierno, o es inseguridad, inseguridad. ¿Qué consideras tú? ¿Es inseguridad o simplemente es un marketing político para lograr los objetivos presidenciales? Bueno, la inseguridad existe, es real. Cada día se ve cómo están llegando a las tiendas los asesinatos, por si es algo real que existe, pero lo que no hay son las medidas, acciones concretas. No hay En algún procesos momento para hubo, por que ejemplo, en esta el seguridad TC se instale. nomás, que había del TC recordando eso, de eso no ha pasado más o de pronto de estigmatizar de que estamos combatiendo terroristas en Otavalo. ¿Y en qué contexto se dio? En el contexto de el paro nacional y más bien lo que se posiciona, ¿cierto? Es que se posiciona ese mensaje de terroristas sobre todo al pueblo quichotavalo que se ha caracterizado por Pero, pero como pero el son terrorismo se ha vendido a cualquiera que esté en contra del gobierno. O sea, no es el terrorista, es el exactamente, delincuente. Terrorista es exactamente, Ronald. cualquiera que esté en contra del gobierno. Exactamente, Ronald, a eso me iba. Entonces, en vez de combatir a la inseguridad, lo que se ha generado o se ha fabricado son estos falsos discursos, una línea discursiva antojadiza. Y con eso como que da a entender a Ecuador como que hay en Otavalo hay muchos terroristas y ahí estoy combatiendo. Ecuador está combatiendo en Otavalo cuando vemos que lo que se ha hecho es a los luchadores sociales que estaban ejerciendo derecho constitucional, el derecho a la resistencia, con estos convoys de guerra, que no es de nada humanitario, lo que estaban haciendo no es nada más que reprimiendo. Entonces, por eso, Ronald, insisto, de que no existe un plan. Eso es lo que entender. No hay un plan, no hay medidas que realmente estén combatiendo la inseguridad. No vemos control en los centros penitenciarios, en las cárceles, en la frontera. No hay dinero para educación. Entonces, siempre vemos que si en una sociedad, en la economía, hay empleo, hay educación, que son bases fundamentales, ¿no? Pero hoy mismo, por ejemplo, el sistema educativo ni siquiera tienen docentes. Entonces, ¿cómo pensar de combatir la inseguridad? Y cuando decimos que combatir la inseguridad, no estamos necesariamente hablando de comprar más armas o de contratar más personal de la fuerza pública, sino más bien de otras medidas que permitan generar trabajo, que permitan controlar, lamentablemente, de mayoría de los casos que han sido identificados han sido de nacionalidad extranjera. Ahí, por ejemplo, debe estar haciendo estos controles en la frontera. Pero como que no hay ese control, entonces por eso es lo que la situación cada vez se vuelve más crítica y en algunos casos locales que se han visto obligados a cerrar. Y eso no solamente está pasando, en algún momento decía que eso está en la frontera o eso está en la costa, no está en diferentes ciudades. Vamos avanzando. Hablemos de salud. ¿Cómo se ven los resultados? ¿Cuáles fueron las propuestas del gobierno en tema de salud y cuáles han sido los alcances en el tema de salud?
Bueno, el tema de salud, se ha dicho que una de las prioridades sería para aumentar la inversión en salud. Y de hecho, en los últimos reportajes se ha dicho que la inversión en salud se habría incrementado. No obstante, si vemos ya en el día a día, ha habido varios reportajes que han hecho los señores asambleístas, los medios de comunicación, y ver mismo, uno mismo a irse al hospital. Primero que los turnos no existen. Así como para una atención de en este momento, mañana no lo hay. Los turnos te dan para después de meses, en el mejor de los casos. Y cuando allá se acude, simplemente dicen, no hay medicamentos, lo que podemos es dar la receta y para que puedan ir a comprar. Sí, Y eso no pero solo pasa en Otavalo, entonces ya. ahí y también se le ve que en temas tan prioritarios, como hace un momento hablábamos de inseguridad, ahora el tema de salud, no se ha dado esta priorización, pero también es importante ir un poquito más allá de la medicina del hospital. En Ecuador no hemos tenido una cultura para mejorar la salud. Y cuando nosotros hablamos, sobre todo desde las comunidades, desde los pueblos indígenas, no precisamente nos referimos a los medicamentos o a un hospital grande, sino más bien al tema de la calidad de agua. Si nosotros hacemos un listado, un checklist, digamos, a nivel de país, la mayor parte de sistemas de entubado de agua fueron financiados con la cooperación internacional a través de las fundaciones. Y hoy mismo, por ejemplo, en Otavalo, nosotros tenemos la comunidad Cuaraburo, que está a unos 5 o 10 minutos de Otavalo. En siglo XXI, con competencia municipal, la municipalidad no le ha dado ni siquiera un tubo. Sí, ¿Y qué tuvieron que hacer la comunidad? Es acudir a una fundación y de poco a poco ya está más de un año en construcción y no ha logrado terminar. Y bueno, estas realidades, ¿a qué nos lleva? A que cuando no hay agua de calidad, ni cantidad, menos aún, tenemos problemas de desnutrición crónica infantil. sí, Más a del esto, perdón, me 40% de gustaría, los niños indígenas padecen de este problema y sobre todo en la Amazonía. Entonces, y eso estamos, cuando estamos enfermos, un pueblo que está enfermo con una agua que está consumiendo, que no es de calidad, va a estar enfermo y no va a poder estudiar, no va a poder trabajar, y entonces por más buenos hospitales que tengamos, no va a ser la solución. Entonces, aquí necesitamos que desde el gobierno nacional, que haya esta coordinación con los gobiernos locales, que la prioridad sea la dotación de agua potable, garantizar cantidad y calidad de agua. De lo contrario, vamos a estar con problemas de parasitosis, de desnutrición crónica infantil, etcétera, etcétera, de problemas que no resolveremos solamente con las pastillas, sino más bien que hay que redireccionar, hay que reorientar la inversión pública. Con esto ya. no estamos diciendo que no es prioridad un parque, un puente, Sí, sí, antes de pero avanzar, la vamos por prioridad es el partes. tema del agua. Sí, vamos por partes. A esto me gustaría acotar, o sea, ¿no sería mejor la cultura de prevención de la salud? Porque existen más de 200 países en el mundo, más del 50% de países en el mundo no tienen agua de calidad, sufren, no, muchos no tienen agua. Pero la cultura de prevención ha hecho que tengan una mejor salud, una mejor estabilidad y que esto pueda generar recursos económicos. O sea, el agua no ha sido la base fundamental porque en muchos casos, como tenemos uno de los países que no tiene ni tierra fértil ni agua, es productor de productos, es productor de hortalizas, verduras, legumbres a nivel mundial. Y Ecuador teniendo 3 metros de piso de tierra, agua en grandes cantidades, pisos climáticos, no podemos producir constantemente o mensualmente y tienen mejor calidad de vida. Entonces, ¿no sería mejor implementar la cultura de la prevención y no o sea, no es que no nos vamos a enfermar, sino que siempre estar en constantes revisiones para que las enfermedades que siempre nos van a llegar no sean tan graves? Efectivamente, para eso, pero necesitamos, para producir necesitamos agua. En Ecuador, ventajosamente cierto es que los caudales de las fuentes de agua han reducido a causa del cambio climático. En eso es indiscutible. Pero, por un lado, no estamos sembrando el agua.
Por otro lado, al no sembrar agua, no tenemos ni para la producción ni para consumo. Y en el caso de existir, tampoco se está gestionando de la forma adecuada el agua. ¿Qué es Cuando lo que digo falta no aquí? se está gestionándose adecuadamente, no hay canales de riego que permita a producir algo tan claro que has dicho, Ronald, es que con esta riqueza, con esta variedad de clima, de todo, que no podamos producir, eso es preocupante. Ha habido otros No países podemos en producir donde tienen mensualmente. temporada solamente de que las estaciones son muy marcadas de invierno, verano, otoño, primavera, pero producen. Entonces, aquí lo que no ha habido es un apoyo, una política pública para fomentar la producción. No hay garantías y cuando aquí cae una helada, el agricultor afectado y no hay quien le ayude. Y hay una sobreproducción y cuando no hay estos efectos naturales que dañen la producción, hay una cantidad de producción, los precios no son controlados, por los suelos los precios y por tanto el gran perdedor es el agricultor. ¿Cuál es la Y por tanto, diferencia? la alimentación no se garantiza y en este caso, por ejemplo, desde el Estado tiene programas de alimentación y ahí vemos con mucha preocupación que al productor no le dan estas alternativas o posibilidades de que el productor sea el proveedor. Una palabra bastante clave, decías Ronald, es de prevenir. Y cuando hablamos de prevención, estamos hablando desde el primer vaso de agua que tomamos, de los alimentos que podemos dotar, hay diferentes programas alimentarios, sobre todo para la niñez que tiene el gobierno nacional. Ahí no se da estas garantías, entonces no está pensado o no está ejecutándose con la garantía de producir y también garantizar la comercialización y con eso nos volvemos a hacer una economía cíclica, entonces, pero cuando no hay este conocimiento, cuando no hay esta directriz, poco o nada se hace y por eso en muchos casos los productos bien se pudren o bien Ya, simplemente no se produce y no hay consumo y tenemos niños, adolescentes, jóvenes enfermos, desnutridos o simplemente la tierra no está productiva porque no hay garantías, entonces cada vez los jóvenes están migrando a las ciudades pensando que en la ciudad va a conseguir mejores oportunidades y vemos cómo las estadísticas nos demuestran de que no es que en las ciudades hay empleo. Y aquí tendríamos que pensar, Ronald, ¿cómo vamos a hacer el retorno de mucha gente que se está migrando a la ciudad y el campo está quedando abandonado? sí, a Entonces, eso quería consultarte. ¿Cuál es la diferencia de un agricultor asiático, de un agricultor europeo con el agricultor ecuatoriano? El agricultor asiático no tiene incentivos del gobierno, no tiene capacitaciones del gobierno, el agricultor europeo tampoco, pero sí pueden producir mensualmente, estandarizan los precios y garantizan producción mensual. Algo que me llama mucho la atención que en Europa y Asia logren estandarizar, porque un arroz en Asia, según las últimas encuestas, el mejor arroz cuesta $60 y cuesta todo el año. Y aquí no podemos estandarizar el producto, sobreproducimos o dejamos de producir. Cuando allá los agricultores tienen 2 hectáreas y producen parceladamente, no producen todo. ¿Por qué tenemos esta horrenda diferencia de agricultores o de productores? bueno, aquí no es tan cierto, Ronald, de que los países europeos o los asiáticos no tengan capacitación. Si el mismo hecho de producir organizadamente y también de comercializar a precios justos, es porque existe política pública. Es porque existen normas, reglas. Por ejemplo, para el tema de los casos de España, del que he podido conocer a través de los familiares muy cercanos que están trabajando por ahí, nos ha compartido, por ejemplo, los fertilizantes. Es muy barato, dice.
Y a la vez también hay permanente capacitación, si es que de pronto yo no puedo cultivar la papa, me están capacitando. Pero Y eso cuando viene de de ahí la parte de quién producción, la capacitación. hay la producción, igual el precio está controlado, dice. No es que yo puedo vender nomás un poco más o un poco menos. Entonces, hay toda una cadena y no solamente un productor puede abastecer. Y ahí compartía la experiencia de que desde el Estado mismo les permite o facilita que se organicen. Entonces, entre 10, 20, 30 productores están organizados y de tal manera que si el uno no está en temporada de producción, el otro sí lo va a tener. Pero lo cierto es que no puede cortarse esa cadena de dotación de los productos. No puede elevarse los precios, ni elevarse ni bajarse. Entonces, sí hay políticas de control, entonces desde el Estado sí hay esas iniciativas, Pero, hay incentivos, entonces lo cual acá, por ejemplo, por eso decía hace un momento de que el productor acá no, por más que sea productor, al menos los productores, casi muy pocos venden o son proveedores para el Estado. ¿Por qué? Porque aquí lo primero es todo una tramitología en el sistema de compras públicas muy difícil, muy complejo de competir. Entonces, ahí, ¿qué hace el productor? Simplemente buscar los intermediarios y vemos por dónde ya los intermediarios también de una de otra manera aprovechan y ahí el productor no tiene el precio justo, no está cobrando y por eso para el agricultor como que ya hay más, no hay incentivo, no hay más incentivo, entonces ahí, ¿qué es lo que hace? ah, Buscar hacer otras actividades y ahí es la preocupación, ¿qué va a pasar? Cuando ya el campo no se esté produciendo, no hay esa diversidad de productos. Por ejemplo, acá en pero, las habas, ah, nomás para dar un ejemplo, en Otavalo teníamos una variedad de habas, una variedad era incluso para remedio, era bueno. Entonces decía, si estás con heridas, puedes comer esta haba, pero si estás sano, puedes comer esta haba. Entonces, ahora ya no hay, y cada vez las semillas nativas también se van perdiéndose, y ahí tampoco no ha habido una política como para hacer este banco de semillas y sí, garantizar la seguridad, a la esto me soberanía alimentaria. Ya, a esto me gustaría decir, no le estamos poniendo toda la responsabilidad al Estado. Algo que nos enseñó Corea del Sur y Singapur es que cuando el Estado no puede, cuando el gobierno no puede, la ciudadanía toma la posta. Y en el caso de Singapur, que va 20 años de haber cambiado su modelo económico, y lo mismo que pasó con Corea del Sur, cuando el Estado no pudo manejar los temas, cuando no hubieron políticas, la población decidió organizarse y poner políticas públicas en base a la academia y la academia estuvo por encima del Estado. Entonces, no le estamos poniendo toda la responsabilidad al Estado y exigiendo cosas que tal vez no pueda hacerlo cuando la ciudadanía tiene el conocimiento, la experiencia. En esta parte, y algo que muchos recalcan, nosotros tuvimos capacitaciones de agricultores de Arabia Saudita, lo que siempre han mencionado ellos, el único que conoce el territorio y conoce las necesidades son los mismos agricultores. Son ellos los que tienen que poner las políticas públicas. No puede ponerlo un académico, no puede ponerlo un político, porque no ha trabajado, no conoce y no sabe de los procesos. Entonces, ¿no le estamos poniendo toda la responsabilidad a alguien que no tiene el conocimiento ni la experiencia? Bueno, aquí primero, Ronald, que una política pública es por el mismo hecho de ser público, viene desde el Estado. Debería ser política privada. Entonces, no, cuando hablamos de política pública, estamos hablando de una política que debe nacer desde el Estado. Y en caso de Singapur, que has hecho ese ejemplo que has puesto, es que ahí garantizó al tema de la educación. Entonces, a través de la academia, con la ciudadanía, impulsa estos cambios nuevamente a organizar, a formar, a preparar todo, ¿sí? Pero ahora las universidades ahora no tienen ni docentes, no hay presupuesto.
Entonces, imagínense pensar en una universidad que estén con centros de investigación, centros de experimentales, no lo pueden realizarlo. Y digo esto en carne propia, nosotros por iniciativa familiar, como no tenemos canal de riego, nosotros empezamos a implementar sistema de cosecha de aguas lluvias y la producción en terraza. De esa certificación he pedido al Ministerio de Agricultura que me dé la certificación, perdón, que me dé esta certificación, pero estoy tramitando 3 años para que el producto que me certifique que es una producción agroecológica, que es una producción alternativa. Entonces, por más iniciativa que se tenga, cuando no hay este apoyo, no se puede desarrollarlo. Y esto, el estimado Ronald, a mí no me han contado y lo he vivido en carne propia. Imagínense, con el tema de la cosecha de agua lluvia, no solamente estoy garantizando un sistema de riego para la producción, sino como también se ha controlado la erosión, porque del predio donde tenemos es con una pendiente muy alta, pero en la parte baja teníamos vía y cada vez que llovía, esa vía se destruía porque de la parte alta bajaba a fuertes caudales, entonces iba destruyendo. Pero con este sistema que se ha implementado, se ha controlado inclusive la erosión, hay la producción, ya está comprobado esa experiencia, pero simplemente como es la burocracia, desde el Ministerio de Agricultura no ha dado este trámite, porque de ahí lo que ha pedido es, por ejemplo, para la certificación de agricultura campesina y familiar, me ha pedido que tenga una sistema, ¿cómo es? La luz eléctrica con transformador, baños, sistema de agua potable, que tenga un chozón para descanso, que tenga todo, señaléticas, toda una infraestructura. Cuando como agricultores, vea, estamos haciendo todo el esfuerzo para una producción amigable con el ambiente, garantizar la soberanía alimentaria y cuando no entiende, no comprende, y por eso es importante que en la función pública estén gente que comprenda y que pueda dar alternativa, entonces, con decirle que inclusive el mismo trámite se ha demorado mucho tiempo, entonces es un caso, es un ejemplo muy familiar que estoy compartiendo y habrá muchos casos de estos, muchos Ahora, casos. Ercilia, Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un gobierno muy burocrático que todo le hace trámite y del trámite salen los tramitadores que se lucran y cuando tenemos representantes que no tienen experiencia? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución? ahí siempre nuevamente regresamos, la base va a ser la educación. Pero ya En tenemos todas el las gobierno. sociedades El que gobierno nosotros está en el hemos poder. visto, si nosotros nos vemos a Estados Unidos, a Rusia, a países asiáticos, la base ha sido la educación. Mientras no haya esa voluntad para invertir en educación, y cuando hablamos de invertir en educación, no precisamente solo estamos hablando de una edificación de aulas, sino ahí es todo un, Son modelos de educación. son Pero modelos de educación tomemos, del personal docente, de la infraestructura, de áreas de investigación. En el país tenemos muy poca cultura de lectura, muy sí, poca cultura de investigación. Entonces, Ecuador lee la menos de un libro academia al año. no está generando y desde ahí debe haber esas políticas que nos exijamos, porque de lo contrario vamos a estar pues en la zona de confort y que no demos estas alternativas cuando ya hoy mismo con el cambio climático, ¿qué tenemos que hacer? El cambio climático ya es una realidad. Lo que debemos es implementar acciones que permitan adaptarnos a esa realidad o a mitigar si es que algo podemos controlar con diferentes acciones. Y Antes aquí de, mismo, por ejemplo, como país deberíamos implementar el sistema de cosecha de agua lluvia. No lo tenemos, por ejemplo, en el país. pero Muy sí, pocos antes de lugares. avanzar a estos otros temas, es que hay muchas alternativas, hay demasiadas alternativas. El problema es que no los hace porque, no sé, o estamos esperando que el Estado lo haga, porque me mencionaste la educación, a excepción de Rusia, que sí tiene educación estatal, las demás son educaciones privadas. Japón, China, Estados Unidos, son educaciones privadas y muy costosas.
nosotros estamos esperando que el gobierno nos eduque para... El gobierno siempre nos va a querer ignorantes. ¿Cómo pedirle al gobierno que nos eduque para tomar el poder cuando los que están al gobierno siempre nos van a querer ignorantes para ellos mantenerse en el poder? Entonces, no parece que estamos peleando en contracorriente o haciendo algo que no va a funcionar. Pidiéndole al dueño de casa, dame las llaves que te voy a te voy a sacar de la casa. No, 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 no. Ahí, Ronald, más bien que decir que ningún gobierno de turno es dueño de casa. Pero Ahí es el concesionario. hay que aclararle. Ellos son funcionarios que son los que están al servicio del pueblo. Ellos son Eh, autoridades electas. Ellos sí, no son dueños de casa. eso es lo Ahora, que nos han ¿quiénes hecho creer somos siempre, aquí en pero siempre Lima? han estado en el poder. El pueblo como soberano, nosotros tenemos pues todo el derecho para exigir, y por eso inclusive con las consultas populares, por ejemplo, yo voy al caso de Uruguay. En Uruguay, cuando hay problemas, ¿de dónde nacen las preguntas? Del pueblo, pues. Ahí se va preguntando de economía y hoy mismo vemos en de las 15 consultas populares en donde se ha preguntado en Ecuador 78 preguntas, de 78 preguntas, 40 son políticas. Y créame, 5 han habido en temas económicos, 5, así Pero 5. volvemos a caer en lo Entonces, mismo. pero en cambio, en Uruguay, ¿qué ha hecho? En Uruguay, problema que hay, la ciudadanía se organiza, se plantea la pregunta, pero con la finalidad de resolver, y ahí sí ha habido soluciones, y vemos cómo, por ejemplo, la balanza comercial de Uruguay no es dependiente ni de petróleo ni de minería. La balanza comercial de Uruguay está sobre el ingreso de producción agropecuaria. Sí, pero caemos en lo Aquí mismo. en Estamos Ecuador hablando también de es que, posible y para eso necesitamos ya gobiernos que conozcan el territorio, que tengan esa decisión y la ciudadanía, obviamente, pues en ese sentido es parte de, pero cuando no hay esta orientación, entonces simplemente está la situación como está viviéndose de crisis en crisis y aquí sí necesitamos que las autoridades, los funcionarios, volvemos a la formación, a la preparación. Entonces, inclusive hoy mismo, el mismo hecho de pretender a través de un referéndum eliminar ese fondo que estaba previsto o que para formación y capacitación a políticos eliminen y den prioridad para que exista fondo para hacer campaña, eso es algo incoherente. sí, Lo que se pero debería eliminarse por último es sí, el fondo para hacer la campaña y no el fondo para capacitar, para investigación en las organizaciones políticas, pues. claro, Y si ahí no Ercilia, estaban haciendo esa labor, lo que deberían haber hecho es hacer auditorías, hacer control, ver otros mecanismos, pero lo cierto, que es una decisión tan desatinada que inclusive consultan. claro, Dice, ¿usted está Ercilia, de pero a acuerdo o eso no está me de iba. acuerdo que se capacite, que se forme, que se investigue, que los políticos tienen que investigar, tienen que capacitar o no? Pero inclusive lo más peor, lo más triste, indignante, y que para los ecuatorianos han de haber visto este programa de políticamente correcto de Ecuavisa, un ex asambleísta va a opinar en ese espacio, ni siquiera lee la pregunta. Y dice, no, es que van a eliminar el fondo para hacer campaña, lo que sí para capacitación sí es necesario. Y me refiero al señor César Rom. Políticos a ese nivel, para si van a hacer uso del micrófono, deben primero informarse qué está planteando la pregunta. O el mismo presidente de la República ha dicho, no, no, es que aquí no queremos implementar bases militares, lo que se va a implementar son bases extranjeras, que porque como no leen, hablan nomás cualquier cosa, dice. Eso dijo el 28 de octubre el presidente de la República. Sí, así lo Imagínense dijo. tener un presidente del país que Ya, no sepa ni a, qué se está preguntando. a Lo que se eso quiero, pregunta es ya, que si están de acuerdo o no con la prohibición de bases militares, dice, ya. bases militares. Entonces, Ercilia, a eso quiero llegar. Al final del día caemos en lo mismo, porque a nosotros nos han dicho que el pueblo es el mandante, pero el pueblo nunca ha decidido. Quienes deciden son los que se encuentran en los espacios de poder. Quienes han mandado son los que se encuentran en los espacios de poder. Quienes deciden las preguntas son los que están en el espacio de poder. El pueblo no decide.
Entonces, el pueblo se podrá levantar, exigir, como lo ha hecho en múltiples ocasiones, pero al final del día no estamos viendo el cambio. ¿Cuál va a ser el proceso para cambiar? Porque al final del día, si en el gobierno de Moreno no se llegó a acuerdos y uno de los representantes salió y dijo se acabó el paro, en el gobierno de Lazo les utilizaron y les llevaron a a unas mesas de diálogo que nunca llegaron a resultados. En esta última paralización, se tuvieron 31 días de paralización y no llegaron a nada. Perdió el pueblo, pero no llegaron ni a acuerdos, no llegaron ni siquiera a sentarse en una mesa y decir, vamos a negociar. No se llegó a nada. Cada vez el levantamiento, cada vez que el pueblo quiere ponerse en contra del Estado, está tomándose menos o le están estigmatizando hoy como terroristas. ¿A dónde vamos a llegar? Cuando supuestamente el pueblo es el mandante, hoy nos damos cuenta que el pueblo no manda. Y como tú lo decías, hay que tener preparación, pero el que decide quién está en los cargos son los mismos políticos. Quienes mandan a los candidatos son los movimientos políticos de los mismos políticos. Y son personas que han permanecido en puestos del Estado por muchos años. No son personas que se han quedado solo por el momento. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar este proceso? Porque al final del día va a llegar un momento en que cualquier persona que diga que no, que está mal lo que hace el presidente, que ya nos pasó hace 10 años, que cualquier persona que se levantaba la voz en contra del presidente le metían preso, parece que vamos a volver a tener lo mismo. Entonces, qué es lo que se debe hacer? Porque ya las técnicas o las tácticas anteriores no están funcionando. A ver, Ronald, aquí quisiera decir que no es que el paro no ha dado ningún resultado y eso se debe esclarecer. A ver, ¿Cuál fue el resultado? uno de los logros o por los resultados positivos es que por exigencia del movimiento indígena, luego de que en el 2008 se reconoció el Estado plurinacional, se da paso en la función judicial el diálogo intercultural, que es un hito jurídico muy importante, sin precedentes en la historia del país. ¿Dónde Y con fue este esto, ¿qué diálogo? ¿Cuándo ganamos se a realizó? decir? ¿Cómo es lo que aquí está dando paso? Es el caso de los 12 detenidos de Otavalo, permitió que la función judicial garantice el pluralismo jurídico, en el cual se evidenció, y de aquí este precedente, es que sí es posible otros mecanismos alternativos de solución a los problemas para nosotros en el mundo indígena, ya que de resolver los problemas. Y se evidenció, por ejemplo, aquí, que como los jueces de la justicia ordinaria y las autoridades comunitarias se sentaron de vis a vis, de tú a conversar. Entonces, esto hay que ir desarrollándole mucho más. Este es el primer caso y tendrá que irse en muchos casos para lo que la justicia ordinaria tiene cientos y miles de casos que se demoran 2, 3 años. Pero en la justicia indígena, cuando hay un problema, a más tardar será unos 15 días, pues, porque no puede estar pues la comunidad en asamblea 2, 3 meses. Eso es un aporte muy importante que el pueblo ecuatoriano está dejando pasar en alto cuando el gobierno nacional, obviamente, pues que con esta nueva constituyente ha dicho que quiere eliminar la administración de justicia indígena. Y ahí imagínense, preguntémonos cuando todos los problemas, si ahora que existiendo la justicia indígena, resolviendo los casos en las comunidades, si va todo hasta los linderos, todo va a la justicia ordinaria, inclusive se va a caotizarse, pues. O sea, ya está Eso es muy caotizado, ya preocupante. no hay Otro, espacios. otro resultado positivo también es que el paro posibilitó a que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de ley, por ejemplo, que pretendía indultar anticipadamente a policías y militares. Eso no es cosa tan sencilla. Imagínense, son logros muy importantes que no beneficia solamente a la población indígena. Esto es un beneficio para el país.
Ninguna lucha del movimiento indígena ha sido solo pensado en la población indígena, sino en la población ecuatoriana como tal. El decreto 126, si bien es cierto, no ha sido derogada, pero ¿por qué no ha sido derogada? Es porque ha habido prebendas, programas asistenciales de entrega de compensaciones de $1,800 hasta mes de diciembre. Y la pregunta que debemos hacernos, Ronald, hermanos ecuatorianos, es ¿qué va a pasar cuando ya no exista estas compensaciones de $1,800 en enero, febrero, marzo? Ha dicho no, es que el incremento del precio del diésel no aumentará ningún precio. Cuando sabemos que el 89% del diésel es consumido o es utilizado para vehículos de carga liviana y carga pesada. ¿Y qué están transportando? La transportación liviana y pesada es precisamente alimentos y bienes. El 10% utiliza para la transportación pública. Termina las compensaciones en diciembre. ¿Acaso no va a subir los precios? ¿O será que los dueños de los transportes van de su bolsillo a asumir este costo, que es un costo bastante elevado? Estamos hablando de un incremento de $1.80 a $2.80 con una proyección de un incremento gradual a precio internacional. Entonces, aquí ya se verá cómo o de esta manera la situación económica afecta estos días de una de otra manera. Cierto es que ha incrementado, pero hay que tomar en cuenta que existe estos bonos raíces de $1,000, la compensación de $1,800, que de hecho no va a pasar mucho más de diciembre de 2025. Y ahí nuevamente pues nos preocupa cómo desde el gobierno nacional prioriza las jugosas utilidades de las importadoras, porque con el decreto 126 lo que hizo, estimado Ronald, no es que eliminó el subsidio. Y en Ecuador, el año 2019, 2021, no necesitó de subsidio, inclusive había un superávit. Teníamos utilidades. Cierto es que en el 2022, 23, 24 hubo un déficit. En el 2024 de 113 millones. Pero con el decreto 126, ¿qué es lo que hace? Es incrementar el precio del diésel, porque para importar el precio es $2.50. Y al establecer $2.80 está garantizando una utilidad de 30 centavos, porque la producción en el país, con información de propio Petroecuador, el galón de diésel cuesta producir $1.05. Y si nosotros como país hubiera existido esa política para fortalecer la producción nacional, teníamos diésel para consumo interno como para también exportar. Y de esa manera el Ecuador hubiéramos tenido más ingreso de dólares. Pero no, al gobierno lo que y ahí has hecho una referencia y me parece excelente esa iniciativa que tengas de conocer a diferentes países, las políticas de Singapur, de Asia, de Estados Unidos. Y ahí, Ronald, no me han de dejar mentir los ecuatorianos, que no existe un país en donde haya reactivado la economía fortaleciendo la importación. ¿Qué es lo que quiere decir importación? Es comprar afuera. Es como nosotros, como para poner ejemplo, como mujer, como quichua, si es que yo no cultivamos la chacra y solo estamos buscando comprar en la tienda, los pocos dólares que tenía guardados se me van y esos dólares no regresan. Pero si producimos, ahí vamos a tener para consumir y hasta para vender también. Es así, tan doméstico de lo que hace en la chacra, es lo mismo que tiene que hacer en cosa macro, en este caso del tema de la producción. Para esto se necesita experiencia y conocimiento. Petróleo, por ejemplo. Sí, para esto se necesita experiencia y conocimiento, algo que a nuestros líderes y representantes les hace falta. Nosotros elegimos candidatos porque se ven bonitos, porque tienen bastantes views o porque aparecen en algún programa de televisión. No elegimos candidatos que tengan experiencia, que sean filántropos, que sean premios Nobel o que hayan generado bases de empresas. Lo único que elegimos son el que más bonito hace el TikTok,
el que más hace el show en la farándula, y ese es el déficit de la política ecuatoriana, y bueno, y gran parte de la política latinoamericana, que es diferente a la política de otros países en donde tienes que tener mínimo 12 años de experiencia en labor social, 6 años de experiencia en generación y creación de leyes, que algo aquí, aquí para esto le hace falta mucho a la academia. La academia del Ecuador genera empleados, no empresarios. Entonces, tenemos un gran déficit de educación en el Ecuador, pero ¿qué hacer para hacer el cambio? Lamentablemente se nos va acabando el tiempo y con esto, Ercilia, te pediría que nos ayudes con un mensaje a las personas que nos siguen en las redes sociales y unas palabras de despedida. Bueno, es decir que siempre la base fundamental va a ser la educación y oportunidad laboral. Con esos dos elementos podemos salir de todo tipo de pobreza. Y por eso, pues cuando no ha habido estas iniciativas, estas medidas, más bien se ha puesto más énfasis en prioridad en las decisiones autoritarias, dictatoriales. Los ecuatorianos, por responsabilidad, por amor a nuestra familia, debemos acudir con fe, pero con alegría a las urnas este 16 de noviembre a decir no al autoritarismo, no a la dictadura, no a la represión, no a la persecución. 4 veces no, porque la historia nos dice que ninguna consulta popular ha dado solución, sino más bien pues necesitamos políticas públicas que priorizan la inversión sobre todo en agua, en educación, para que genere empleo y así podamos dinamizar la economía y garantizar esa vida digna para las familias ecuatorianas. Muchísimas gracias, Ronald. Muchas gracias a todos por seguirnos, denle like, compartan y sobre todo no dejen de comentar. Necesitamos saber cuáles son sus